Amigo cercano, más que una entrevista, es un espacio de diálogo. Yo estaba soñando ya con este momento. Hay mucho de qué hablar y el tiempo es corto, Wilmer. Hablemos sobre el tema de la polarización política. Ya estamos de cara al balotaje. Leía tu último artículo que publicaste, es espectacular, y tengo muchas preguntas. Hablabas sobre un acuerdo democrático, sobre lo que se debe hacer, sobre las diferentes caras que se están viviendo en este momento en el país y hacia dónde nos estamos enfrentando los ecuatorianos, porque hasta el momento el futuro es incierto porque las cifras están muy apretadas. Sí, Tania, para mí es un placer estar aquí con ustedes. En realidad, venir acá es refrescante, ¿no? Así que lo hago con agrado. Eh, yo considero que nosotros estamos pasando por un escenario complejo, más aún con las decisiones de Donald Trump, que también están afectando todas las condiciones geopolíticas mundiales. Y nosotros somos un país muy pequeño, que en el concierto internacional no incide mayormente, pero lo que pase afuera nos golpea muy fuerte, sumado a todas nuestras condiciones internas. Frente a eso, los últimos años yo he venido insistiendo en la necesidad de entender de forma distinta y abordar de forma distinta esta hiperpolarización política. Y hoy en día, después del domingo, ya no importa quién haya ganado. No importa que gane Luisa González, no importa que gane Daniel Noboa. Lo que importa acá es las condiciones que se tienen que crear para que exista un diálogo diferente al que ha existido ahora. Porque ahora lo que hemos visto es la anulación de A por B. Y en esa dinámica de anulaciones, lo que estamos teniendo inicialmente es ingobernabilidad. Y también estamos teniendo mala gobernanza de los problemas. ¿A qué me refiero con gobernanza de los problemas y los proyectos? Que si usted tiene un fenómeno como la desigualdad o la pobreza o la falta de empleo, necesita miradas desde diversos puntos de vista para darle viabilidad a las iniciativas, incluso en la Asamblea Nacional. Y ahí viene el tema del Incluso en la antagonismo, articulación con los sectores. Sí, el adelante. tema de la narrativa del pueblo versus la élite. Totalmente. ¿Por qué? No solo pueblo versus élite, ¿no? Un nosotros versus ellos, para ser un poco más amplio. Esta perspectiva de entender la política de nosotros versus ellos nos lleva después a la relación de amigo-enemigo. Y ese es el problema, porque estamos desconociendo el conflicto. Por lo tanto, tenemos que llegar a civilizar el conflicto. Pero civilizar el conflicto parte de la premisa de no negar el conflicto, sino de reconocer que en democracia los conflictos son normales. Lo que hay que crear son mecanismos institucionales o acudir a expertos para que se sienten correístas y anticorreístas que están en el poder para negociar. Porque si usted mira las propuestas, que soy probablemente del poco porcentaje que ha leído las 120 páginas del presidente, cuyas muchas están en blanco, y en cuyo proyecto se denomina proyecto progresista, y hasta está a favor del aborto. Yo sí he leído los planes, la mayoría de gente dice que los lee, pero no los ha leído. Y el plan de la señora Luisa, que es un plan que tiene como eje central la justicia, 92 páginas, pero en cambio es demasiado amplio. Es imposible que ella pueda cumplir con sus ofrecimientos en 4 años. Insisto, el proyecto de Novoa es acotado, un proyecto bastante improvisado y pequeño, y el otro es demasiado ambicioso. Los dos son, de alguna manera, tienen problemas de diseño, de estructura. Y en la campaña no nos están diciendo lo que dicen sus planes, nos están diciendo cualquier cosa. Entonces, si ven, los candidatos, por obligación legal, presentan un plan. Los ciudadanos pueden revocar el mandato de los políticos por incumplimiento de ese plan. Pero contrastando el discurso y la oratoria en campaña versus lo que han puesto el plan es muy distinto. Entonces, hay que hacer que en el Ecuador se eleve el nivel del discurso político, que ellos aterricen en esos planes. Ya hoy es imposible, pero de cara a lo que viene. Y en el discurso político, que no sea el objetivo lesionar al otro, porque eso no va a crear condiciones y puentes para en la post-campaña construir
este acuerdo de trabajo que necesita el Ecuador, o si no, no vamos a salir adelante. O sea, en este caso yo lo tomo así, mi querido Wilmer, se podría decir que se viene la otra cara de la moneda, a todo lo preparado o dicho luego de las elecciones. Totalmente, porque es un tema de viabilidad de lo que se dice, de lo que se oferta. Los procesos electorales tienen varias características. Sirven como mecanismo para disipar los niveles de conflictividad. Es decir, después de los procesos electorales bajan las tensiones políticas, se encienden en campaña, bajan después del proceso electoral. Pero si yo no creo condiciones para construir a ciertos niveles de acuerdo, voy a desconocer al 49% que no votó por mí. Entonces tenemos que dejar de tener una idea de la negación del conflicto. Al conflicto tienes que aceptarlo y civilizarlo a partir de construir canales de comunicación, más allá de la disidencia y las discrepancias, que en democracia tienen que existir, Tania, porque si no hay discrepancias, incluso no hay crecimiento. Entonces, esa yo creo que es una de las tareas que tenemos, porque ahora tenemos que empezar a hablar ya de los postelectorales, hoy acaba la campaña. Y más aún, ¿cuál es el rol o cuál es la crisis que estamos enfrentando? En el pensamiento crítico de la ciudadanía, yo cuestiono mucho porque no hay críticas. A nivel de redes sociales lo que hay es una proliferación de odio. Si no eres de una línea política, si no estás de una figura, eres mi enemigo. Así están las redes sociales, pero no hay un cuestionamiento crítico por parte de la ciudadanía. De describir una frase importante, cuestionamiento crítico. En el momento en que el país está hiperpolarizado, lo que se está haciendo es anulando la posibilidad del pensamiento crítico. Porque como tú bien decías, si yo cuestiono una posición o una acción de gobierno, enseguida salen los hooligans a atacarme. Si yo cuestiono algo de la propuesta de la candidata Luisa, enseguida salen los otros hooligans a atacarme. Entonces, dentro de esa mala configuración y mala comprensión de la democracia ecuatoriana, hemos hecho, en primer lugar, que la campaña, que hacer campaña sea un objetivo de toda instancia. Y eso nos lleva a un condicionamiento de la democracia en torno a campañas permanentes. Verán que acaba la campaña, descansamos 2 meses y nuevamente vamos a estar en campañas. Nos van a querer proponer consultas populares, llamarnos a reformas constitucionales. Estamos a las puertas ya, porque a la vuelta de la esquina ya vienen las elecciones de alcaldes y prefecturas. Es decir, el Ecuador en los últimos 10 años no ha descansado. Cada año tiene descansos de 2-3 meses y estamos en campaña permanente y en confrontación permanente. Por lo tanto, hay que trabajar en espacios de construcción de diálogo donde se reconozca el conflicto y sean mediados incluso por expertos, porque no aguanta más el Ecuador. Lo que estamos haciendo es profundizando las crisis. El Ecuador tiene crisis reiterativas, sociales, económicas, de desigualdad, evasiones tributarias, corrupción, debilitamiento de la estructura institucional. Ayer estaba viendo cómo ha ido en la línea de tiempo evolucionando los estudios del Latinobarómetro sobre democracia. Y saben ustedes que hace muchos años atrás se le preguntaba a un ecuatoriano si estaba de acuerdo con un gobierno de mano dura o una dictadura y el porcentaje no pasaba del 30%. Hoy el 48% están de acuerdo con una dictadura. Algo que no entiendo es por qué se han debilitado tanto las fuerzas políticas o los partidos tradicionales. Actualmente la ciudadanía ya le perdió credibilidad o surgieron nuevas fuerzas políticas. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Ahí hay 2 respuestas. La primera tiene que ver con el debilitamiento del sistema de partidos como instituciones, puesto que actúan más bien como espacios de mercadeo político, bajo la lógica de que me activo solo en campaña. Ese es un tema. Dentro del interior de los partidos también no hay una lógica de recambios generacionales. Por ejemplo, el señor Nebot tiene 50 años en política
y él sigue teniendo el poder de veto en el social cristiano. No hay una evolución en el social cristiano. Tengo muchos amigos muy buenos en el social cristiano, pero no hay esa evolución. Y de igual manera pasó con el partido del PRE. Era Abdalá Bucaram y su hijo y punto. Saludos, Dalo, sabes que te tengo aprecio, pero es real. Igual pasa con la Revolución Ciudadana hasta cierto punto. Sigue latente el señor Correa como el gran elector de la Revolución Ciudadana. Y ahora tenemos un presidente que ya tiene partido propio. Eso usted lo ve a nivel de caudillo nacional, pero también lo ve a nivel de lógica de liderazgo. El otro problema es la lógica. ¿Cómo comprendemos el liderazgo en el Ecuador? El liderazgo en el Ecuador tiene que ser un tipo o una tipa gritona, tiene que ser un sabelotodo y además tiene que tener partido propio. Entonces usted ve más de 260 partidos locales. Entre el caudillo, entonces tienes caudillos provinciales, caudillos cantonales. Esa es la lógica. Wilmer, y ahora ampliémonos un poco más sobre lo que estamos viviendo. Tenemos que, por ejemplo, a niveles de poderes políticos y la Fiscalía, en este caso la máxima autoridad, hizo una prórroga de funciones. Asimismo, tenemos a una candidata que llama a un ex candidato a decirle que le gustaría que sea su ministro. Entonces, son tantos golpes, tantas situaciones, y hay aciertos y desaciertos dentro del gobierno actual por la múltiple cantidad de información que se están dando. Entonces, ¿cuál va a ser, a tu criterio profesional, la realidad que vamos a vivir el día 13 de abril, que es el domingo, que coincide con el inicio de la Semana Mayor, donde, señores, por favor, recemos no solamente por nuestra familia, sino por todos los ecuatorianos? Yo creo que eso es parte de lo que tiene que abordarse como la construcción de una agenda de Ecuador. Esta agenda, insisto, que debe de partir de la construcción de espacios de diálogo civilizado, ¿sí? Donde yo te reconozco a ti el derecho de ser adversario y el derecho de opinar distinto a mí, pero que sí se pueden llegar a acuerdos pragmáticos. Porque yo creo que entre el correísmo y el anticorreísmo sí pueden haber acuerdos pragmáticos. Y un acuerdo pragmático, por ejemplo, es diseñar las contingencias en materia económica frente a las decisiones de las potencias extranjeras y esta guerra comercial y arancelaria. Yo creo que ahí pueden haber ciertos acuerdos pragmáticos. Otro acuerdo pragmático que tiene que haber es en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. El tema de la fiscal tiene que ver también con la incapacidad política que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana. Eso ha llevado a la prórroga de los vocales del CNE, ¿sí? De la misma fiscal de la Nación. ¿La Liga Azul? Sí, la Liga Azul, pero también lo anterior. Porque lamentablemente la discusión sobre la elección independiente del Congreso para elegir autoridades se dio después de la caída de Lucio. En el año 2004 se discutió mucho, yo fui parte de esas discusiones, donde creíamos los ecuatorianos que las autoridades de control tenían que ser elegidas por fuera del Congreso. Nos equivocamos. Porque ahora con el membrete de que los elige el Consejo y el Consejo de Participación, entre comillas, no tienen vínculo partidario, lo que hemos notado es que el Consejo de Participación es el tonto útil de los poderes de turno. Entonces tenemos que decidir si esa institución desaparece o desaparece, porque yo creo que no hay transformación allá. Y me encanta ese análisis. ¿Desaparece o no desaparece? Es como mi mamá cuando me daba opiniones sin poder desarrollarlas, porque es difícil, o sea, ya es algo que debe suceder, porque ¿cuál es el sentido? Y concuerdo con usted, pero hay muchas personas que se oponen y hablan de que esto permite, incrementa la participación ciudadana, pero se han perdido muchas cosas, se han perdido, la famosa silla vacía no se utiliza, y si la utilizas, eres mi enemigo y estás aquí para destruir mi reino de poder, y esto por las autoridades locales. Entonces,
es muy complejo vivir en democracia actualmente en el Ecuador, con todo lo que involucra el poder trabajar articuladamente en estos momentos. Actualmente, hoy, 9 de abril, es muy difícil poder estar o opinar sin que te tachen de que eres de un partido o de una línea política. Es muy difícil. Uno no puede estar... Hasta para los comentarios. Sí, no puede dar criterios porque, tú eres de tal partido. Pero o sea, no, ya vi que eres de la otra y me estás... Entonces es terrible. Sí, totalmente. Ahora, en relación con la participación ciudadana. La participación ciudadana, ya en términos de irla extendiendo... No dije mi pregunta. Sí, ok, perdón. Perdón, es que me emocioné. Entonces, aquí va mi pregunta. O sea, ¿qué actores deberían liderar un pacto democrático para eliminar el tema de la despolarización en el país? Yo considero que hay algunos actores legítimos. Algunos están en la academia, por ejemplo, las universidades pueden aportar mucho. Considero que también hay medios independientes que podrían crear canales comunicantes. Y también tiene que haber la decisión de contar con personas expertas de afuera. ¿Ya? Hay los procesos de mediación, de reconciliación, hay experiencias anteriores en Sudáfrica para superar el apartheid y los efectos. Entonces, hay experiencias en Colombia para estar un poco más cercanos en línea de tiempo. Hay expertos que también pueden ser contratados para que nos vengan a ayudar. El Ecuador necesita ayuda. Si el Ecuador no se reconcilia internamente, insisto, tiene que partir del reconocimiento de que el conflicto es una condición sine qua non de la democracia, el antagonismo también. Cuando no hay conflicto es porque hay autoritarismo. ¿Ok? La conflictividad es normal, es consustancial a los humanos. Si incluso entre hermanos, nacidos del mismo vientre, criados en el mismo lugar, interiorizados los mismos valores, las mismas políticas, desarrollado y jugado con los mismos amigos, hay tensiones. Entonces hay que empezar a construir esta agenda de Ecuador y los cuellos de botella, los nudos críticos los conocemos todos. La falta de trabajo, la falta de inversión, los problemas de exclusión social, la pobreza, fortalecer las instituciones, fortalecer las empresas. Incluso en el tema laboral es un tema espinoso, pero hay que discutirlo. Por un lado, usted tiene el sector empresarial, que quiere una renovación de la política de contratación, que quiere una renovación de los códigos laborales, y por otro lado tiene la precarización laboral. ¿Sí ve? Son dos temas antagonistas, sí, que generan antagonismo, pero se pueden crear ciertas condiciones, pero no se las crean porque el negocio de ciertos políticos y el negocio también de ciertos medios y el negocio de las plataformas de internet es la polarización. ¿Ya? Wilmer, y aquí viene mi pregunta. El tiempo nos apremia, pero no puedo pasar consultándote a ti. ¿Cómo se entienden esos lazos de hermandad que se están firmando entre partidos políticos? Bueno, usted tiene más o menos... A ver, voy a partir con lo siguiente. Cuando la gente dice, cuando algunas personas dicen, o algunos asesores, o que se hacen llamar asesores, dicen que no existen ideologías, están mintiendo, o no están en capacidad de entenderlo. Las ideologías son paradigmas, el cómo tú afrontas o comprendes un fenómeno social, político, económico. Si yo reviso ideológicamente dos decisiones de Trump, tienen dos elementos ideológicos. Reducción, por ejemplo, las decisiones de Trump. Reducir al mínimo posible los aranceles de los grandes grupos económicos. Eso es ideología neoliberal. Si él dice, voy a subir los impuestos, los aranceles de las importaciones, eso es proteccionismo. Ahí hay dos posiciones ideológicas que se contraponen. Entonces, ¿qué quiero decir? Que difícilmente vas a encontrar un purismo ideológico, pero sí hay ideología en las decisiones. La decisión del presidente del bono es una decisión socialista, ¿ok? Pero con matices electoreros, pero es socialista.
hay que estar claro. Si yo tengo, regresando a los aranceles, fines recaudatorios, entonces incremento ciertos impuestos que no les pagan las empresas, pero los pagan los consumidores. Es decir, las decisiones tienen corrientes ideológicas. Ahora, dentro de esta dinámica de polarización de amigo-enemigo y posiciones ideológicas, usted lo que está viendo es alineamientos en relación a esas dos variables. La variable amigo-enemigo, usted me cae bien, pero él me cae mal. Entonces yo más condiciones tengo de alinearme con usted, de construir acuerdos con usted. Ah, pero con él tengo más identidades ideológicas. Ah, bueno, pero igual voy a conversar con usted. Si en la construcción del diálogo también voy construyendo afinidades ideológicas, me voy con usted. ¿Ok? Entonces tiene que ver con eso, con la polarización amigo-amigo, amigo-enemigo, la relación amigo-enemigo, pero también con concepciones ideológicas, ¿no? O sea, constituye de parte y parte. Por supuesto, porque nadie está por fuera de las ideologías. En teoría, hay muchos que creen que no hay ideologías después de la caída del muro de Berlín, pero eso es mentira, ¿no? Ahora, en relación con el voto vergonzante, que ya estaba escuchando a algunos colegas, no existe el voto vergonzante. Lo que existe es que los ecuatorianos, al final del día, como no se sienten representados por las instituciones políticas, como no se sienten identificados con el ideario político, con las ofertas, o porque simplemente hay un gran número de ciudadanos que están cansados de la polarización política, es posible que un 13% decida frente a la papeleta. Ahí nace un detalle que se ha presentado en muchas personas. No voy a sufragar, pago la multa, porque no le quiero dar credibilidad al un partido político o al otro partido político. No quiero ser, como quien dice, el detalle de que apoya al uno, apoya al otro, porque en la misma situación voy a seguir trabajando yo. Entonces ahí nace lo que usted dice, mi querido Wilmer. Sí, ese es parte del desencanto con el sistema político y de partidos, y va creciendo eso. Y es que el sistema es perverso, y ya lo hemos hablado acá, Tania. El sistema es sumamente perverso. Los partidos están controlados por una élite partidista que se niega a ser reemplazada y que los ciudadanos no sentimos representados. Pero ellos han legislado para que haya voto obligatorio. Por lo tanto, obligatoriamente nos están obligando a legitimarlos a ellos. Pero adicional, la elección de los candidatos por parte de los partidos es una farsa. La democracia interna en el Ecuador es una pantomima. Y finalmente te obligan a votar y te sancionan si no votas. Entonces el sistema está perverso. Está diseñado para perpetuar a una élite política apátrida, donde tú necesitas un poco de ego y una gran billetera y ya tienes partido propio. Eso es lamentable en el Ecuador. Pero a base de aquello, en otros países no existe esto. Totalmente. Del que no sufraga. A ver, el voto es en otros países voluntario. Sí, por supuesto. Yo personalmente estoy a favor del voto voluntario. Porque inicialmente reduciría esa perversidad. Ahora, los que hablan del clientelismo, pero si toda la vida hemos tenido clientelismo. Los que dicen que están a favor del voto obligatorio porque dicen que hay compra de votos. Pero hay distintas formas de comprar el voto. A través de ofertas demagógicas, o a través de dádivas, o a través de pagos, que es lo que se está denunciando Wilmer, también en algunos casos. Tengo dos preguntas puntualitas, Sí. porque el tiempo apremia y conozco de tu agenda. La primera, que las voy a decir, la primera es el tema del uso del teléfono. O sea, ¿cuál es el sentido de la limitación de no tomar una fotografía o no demostrar a nivel político, no a nivel de seguridad, porque nos explicaban que por el tema de las extorsiones, etcétera? Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Hacia dónde nos enfrentamos? Y la otra es, ¿qué tan consciente estamos los votantes para entender el efecto halo o cómo los sesgos emocionales pueden afectarnos el próximo 13 de abril? Esas preguntas llaman más mi atención. A ver, inicialmente, lo del teléfono, ya la Corte Constitucional se pronunció. No hay sanción aplicable. O sea, no se puede aplicar ninguna sanción. Pero es parte también de la desconfianza que existe. Por un lado, debilitamiento de la confianza en el Consejo Nacional Electoral ha ido creciendo en los últimos años.
En segundo lugar, es el discurso del fantasma del fraude. Y yo ahí quiero ser categórico en lo siguiente. La responsabilidad también en gran medida de la integridad de los resultados electorales recae sobre los mismos partidos políticos. Voy a explicarlo rápidamente. El sistema electoral es un sistema de controles mutuos. Controla el CNE, que tiene la competencia y la responsabilidad. Los partidos se controlan entre sí. Y adicional están los observadores nacionales y los internacionales. Por lo tanto, el fantasma del fraude en el Ecuador ha ido cobrando fuerza desde el retorno a la democracia, con Sixto Durán Ballén cuando alegaba fraude, siendo que los procesos los manejaron los militares. Luego Febres Cordero en la primera vuelta contra Borja. Después en la segunda vuelta, cuando él ya ganó, entonces ya no hubo fraude. Después usted ve las 5 veces que fue candidato Alvarito, perdió por fraude. Nunca lo comprobó. Luego tuvo al señor Lasso en el 2017 que perdió por fraude. Pero el señor Lasso, cuando estuvo en empate técnico para pasar a la segunda vuelta en el 2021, ahí ya no hubo fraude. Estuvo muy bien, el CNE había que aplaudirlo. Después usted tuvo escándalos de fraude recientemente en el 2023 por parte de la RC5 y ahora ADN habla de fraude y también la RC5. Entonces, hay una irresponsabilidad discursiva también. Yo creo que los partidos tienen que asumir su responsabilidad histórica y asumir que ellos son corresponsables de la integridad electoral. Si yo como organización política no tengo capacidades estructurales, contrato gente mediocre o que no sabe para que me haga el control electoral, pues yo mismo estoy entregando papaya, como se dice, porque seamos honestos, esto es una lucha por el poder político. Entonces, ¿qué es lo que nosotros identificamos como observatorio electoral a nivel académico? Que los partidos políticos llegaban en cerca del 85% a las mesas, a la instalación los delegados, pero hasta el momento del conteo de votos, el 13% de ese 85% ya se había retirado. Esto también es corresponsabilidad de los partidos, pues. Ellos tienen que estar ahí, desde que arranca el proceso hasta que se cuente la última papeleta. Ellos son corresponsables de la integridad electoral de los resultados. Ahora, en relación con el efecto halo es la identificación de los electores con un candidato, sea por su forma de hablar, de vestir, de moverse, etc. Eso pasa mucho, eso es empatía. Y hay candidatos que tienen mucha más empatía que otros. Lo más preocupante, Tanya, es el sesgo de confirmación. Eso sí es preocupante. Y tú comentabas algo sobre ese sesgo. ¿Qué quiere decir ese sesgo? Que si yo tengo ideas torcidas sobre algo, los políticos a veces, a través de la investigación cualitativa, las encuestas, el monitoreo en redes, identifican, o lo que se llama ahora, etnografía digital, identifican lo que pensamos nosotros. Le voy a dar un ejemplo de Estados Unidos, que es el más sencillo. Donald Trump, la elección anterior, la primera vez que ganó. Los mexicanos son malos, vienen acá, son delincuentes, son traficantes. Él no lo dijo para los que tienen pensamiento crítico. Él apeló al sesgo cognitivo. Es decir, un grueso de norteamericanos, incluidos latinos, piensan que los mexicanos son malas personas y que no aportan en Estados Unidos. Entonces, lo que hacen los políticos a veces es apostarle al sesgo cognitivo, y luego lo confirmas. Entonces, cuando tú escuchas eso como lector, tú dices, sí, es verdad, yo estoy de acuerdo. Entonces, de lado y lado pasa eso en el Ecuador, lamentablemente. Por eso también yo creería que hay que hacer una reforma electoral donde se incluya sanciones graves, los insultos, porque hay que elevar. Dedícate a posicionar tus ofertas de campaña. Háblame de las 122 páginas en el caso de ADN y háblame de tus 92 páginas en el caso del S5. Entonces, hay que, sin que pierda dinamismo la campaña, porque puede haber una campaña dinámica, no necesariamente el dinamismo de la campaña tiene que estar orientada hacia el sesgo cognitivo, hacia los sesgos de confirmación, hacia las diatribas, la polarización excesiva y hacer que cada vez crezcan los hooligans, ¿no? Wilmer, y escucharte me traslada al día donde fue el debate, donde fue más una pelea marital que una propuesta o una presentación de campaña, y quizás me van a llamar la atención por expresarme de esta manera, pero es que es una vergüenza que a nivel de país
estos espacios, que son espacios donde se deben brindar a la ciudadanía soluciones o posibles soluciones a la realidad que vivimos, se conviertan en un espectáculo que a nivel internacional da vergüenza. Circense, sí, totalmente de acuerdo. El hacer del debate algo circense es atentar contra el objetivo del debate. Inicialmente el objetivo del debate es el contrapunto entre ideas. Usted piensa algo en materia económica sobre cómo fortalecer la dolarización, esta es mi propuesta. ¿Cuál es su propuesta frente a la posibilidad del aborto? ¿Cuál es su propuesta frente a la migración? ¿Cuál es su propuesta para crear empleo? Hacia allá deben de ir, hacia el contrapunto, pero yo también creo que ahí hubo debilidades del formato, porque las preguntas de la comisión de debate deben estar orientadas sobre los planes de trabajo. Usted en su plan de trabajo dijo esto, sosténgalo. ¿Cuál es la viabilidad política de lo que dijo en su plan? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Cuál es la viabilidad económica? Hacia allá tiene. ¿Cuál es la política internacional que va a tener su gobierno? Eso es importante. ¿Cuál es la política comercial? ¿Cómo va a fortalecer usted la relación con los vecinos? ¿Cómo va a controlar la violencia, la inseguridad, etcétera? Hacia allá debió orientarse el debate, no hacia la confrontación que fue estéril. Y hoy nos está teniendo aquí discutiendo sobre los liderazgos tribales, porque lo que tenemos hoy en el Ecuador son liderazgos tribales. Es como que hubiéramos retrocedido a la lanza, y eso no es democrático, ¿no? Wilmer, agradecerte enormemente por aceptar este espacio. El día domingo queremos contar contigo, también analizar un poco sobre las proyecciones, todo lo que se ha desarrollado, así como lo hicimos en la primera vuelta, porque estamos comprometidos en generar esa alianza por la democracia. Estamos articulándonos con varios medios de comunicación, siendo Visión la que conecta todo Manabí a nivel de comunicación y creemos profundamente en ese compromiso como medio de comunicación, que debemos, ahí viene el rol de los medios de comunicación en estos escenarios, generar propuestas, democracia, algo que sea una especie imparcial y sobre todo brindar información veraz, oportuna y de calidad, que también se está perdiendo enormemente a nivel de comunicación. Tanya, antes de decir que, bueno, inicialmente, acepto con agrado acompañarlos el domingo y felicito el esfuerzo que hacen como Radiovisión. Y quiero cerrar con lo siguiente, con dos ideas. La primera, hay que también legislar para que exista transparencia algorítmica, porque el negocio de la polarización también le da mucha plata a las plataformas de redes sociales, muchísima plata. Los algoritmos potencian emociones, sentimientos de emoción, amor, odio, dolor, etcétera. Y lo que hacen es ganar más dinero las plataformas. Y lo segundo, hay que legislar para que todos los medios digitales también entren en legalización. Porque se dice lo que sea en muchos medios digitales, pero están formalizados, le están haciendo daño al país y también le están haciendo daño al ejercicio profesional de la comunicación. Entonces hay que trabajar sobre esos temas. Finalmente, de cara al domingo, recordarle a los ciudadanos que el voto es emocional, pero eso no quiere decir que no hagan un ejercicio de reflexión donde comparen las propuestas de las dos candidaturas y que hay que respetar la decisión de los electores. Dios quiera que en el Ecuador las organizaciones políticas estén desde el inicio hasta el final y que triunfe la democracia, que se respete la decisión de los electores y que finalmente después del domingo empecemos a hablar de la posibilidad de una agenda de Ecuador. Muchísimas gracias, Wilmer. Y esto lo vamos a seguir ampliando porque vamos a conversar después de la pausa con Guillermo Andrade, quien vamos a entender también un poco sobre el rol de las encuestas. Algo que nos sorprendió enormemente es que no se presentaron encuestas oficiales cuando era el último día y esto ha generado una serie de hipótesis. Pero vamos a la pausa y luego seguimos analizando estos temas.